Buenas tardes, estudiantes de grado 10º. Hoy vamos a dar inicio a los temas de la trigonometría en nuestra clase número 4. La trigonometría nació a raíz de los estudios relacionados con la astronomía y la necesidad de métodos precisos para medir ángulos y lados de triángulos. La trigonometría tiene diversas aplicaciones que van desde la resolución de triángulos hasta usos más amplios en ciencias modernas como termodinámica, electricidad, mecánica. Para comprender la trigonometría vamos a recordar algunos contenidos previos que debemos manejar, como qué es un ángulo. El ángulo es una abertura que hay entre dos segmentos. Los ángulos pueden ser ángulos agudos, pueden ser llanos, pueden ser rectos, obtusos y completos o de una vuelta. El ángulo agudo. Aquí tenemos que, para entender la trigonometría tenemos que diferenciar bien los cuadrantes. En el plano cartesiano hay 4 cuadrantes. El primer cuadrante es este que está aquí. Aquí está el segundo cuadrante, el tercer cuadrante queda acá abajo y el cuarto cuadrante. Entonces los ángulos agudos están en el primer cuadrante, miden menos de 90 grados. Si nos damos cuenta, aquí está el transportador, que es el que mide los ángulos, y están los ángulos señalados ahí, y aquí está 90 grados, el ángulo de 90 grados, el ángulo recto. Todos los ángulos que están menores a 90 grados se llaman agudos. El ángulo llano es como si llevara los dos primeros cuadrantes, el primer cuadrante y el segundo. O sea, todo esto acá mide 180 grados. Se llama ángulo llano. El ángulo recto, que ya lo mencionamos, es el que mide 90 grados. Se va a ser muy importante en la trigonometría. Entonces el ángulo de 90 grados es el ángulo recto. El ángulo obtuso es el ángulo que mide entre 90 y 180. O sea, vemos la línea roja, está señalando un ángulo, o sea, la amplitud que hay entre esta recta y esta recta es un ángulo obtuso. Y el ángulo completo o ángulo de una vuelta, que es el que va y pasa por todos los 4 cuadrantes y vuelve a ubicarse acá. Da la vuelta completa. Se llama ángulo de una vuelta o ángulo completo y mide 360 grados. Porque en el primer cuadrante son 90 grados, en el segundo otros 90 van 180, acá otros 90, 270, más 90 da 360. ¿Cuáles son los elementos de un ángulo? Entonces, los elementos de un ángulo son el vértice, aquí lo tenemos, la línea inicial, o sea, donde empieza, y la línea final. Nos damos cuenta aquí que la amplitud que hay entre esas dos líneas es lo que se llama un ángulo. Ahora recordaremos los triángulos, ¿sí? Sabemos que el triángulo es una figura plana que tiene 3 lados. Los triángulos se clasifican según los lados y según los ángulos. Según los lados, o sea, si tiene los 3 lados iguales se llama equilátero. Aquí está el triángulo equilátero. Si tiene 2 lados iguales se llama isósceles, y si tiene los 3 lados diferentes se llama escaleno. Según los ángulos tenemos que si tiene los 3 ángulos agudos se llama acutángulo, si tiene un ángulo recto se llama rectángulo, triángulo rectángulo, con este vamos a trabajar muchísimo, y si tiene un ángulo obtuso se llama obtusángulo. Es la clasificación de triángulos. Todo esto ustedes ya lo han visto, es como recordando. Dice cuando un ángulo está en posición normal o cónica. Entonces aquí vemos los cuadrantes, ¿sí? Este es el eje Y, este es el eje X, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Dice que un ángulo que tenga el vértice en el origen de su sistema cartesiano y su lado inicial coincide con el eje positivo de las abscisas, está en posición normal o cónica. El eje positivo de las abscisas son las X, ¿sí? El eje positivo, ustedes saben que aquí está el 0, para la derecha es la parte positiva, para la izquierda la parte negativa. Entonces las abscisas positivas está aquí.
Entonces un ángulo está en posición normal si su lado coincide con el eje positivo de las abscisas, o sea, de las X. ¿Cuándo un ángulo es positivo? Un ángulo es positivo cuando va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Nosotros siempre medimos los ángulos de aquí hacia este lado. La primera línea positiva de línea positiva de las X hacia la izquierda, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Recordemos que el reloj va hacia la derecha. Entonces, cuando este ángulo se está midiendo así, es positivo. En el caso contrario, es negativo. ¿Sí? Cuando se mide al revés, es negativo. Cuando va en el sentido de las manecillas del reloj, se llama ángulo negativo. ¿Cómo se miden los ángulos? Aquí tenemos todo el dibujito donde están todos los 4 cuadrantes, están los ángulos expresados en grados y expresados en radianes. Entonces los ángulos se miden en grados y en radianes. Entonces, usted puede decir un ángulo de 0 grados, es un ángulo que no ha girado, entonces está aquí sobre el eje positivo de las X. El ángulo de 30 grados, entonces la amplitud ya va aquí por 30. Si es 45, aquí ya va por 45. Y así sucesivamente va aumentando la amplitud hasta que dé la vuelta y a veces da muchas vueltas. Entonces aquí sabemos que en grados, 0 grados es igual a 0 radianes. 30 grados es igual a pi sexto. 45 grados es igual a pi cuarto. 60 grados es igual a pi tercios. 90 grados es igual a pi medios. 180 grados es pi. 270 es 3 pi medio y 360 es 2 pi. Ustedes preguntarán por qué. Porque si el número pi, al reemplazarlo por grados, equivale a 180. Entonces si dividimos 180 entre 6 me da 30. Aquí si dividimos 180 entre 4 me da 45. Si divido 180 entre 3 me da 60. 180 entre 2 me da 90. 180 entre 1 me da 180. Aquí 3 por 180 dividido 2 me da 270. Y 2 por 180 me da 360. Entonces aquí están las equivalencias, las podemos mirar de todos los ángulos medidos en grados y en radianes. Vamos a trabajar el ejemplo número 1. Vemos aquí el transportador, que es el que sirve para medir los ángulos. Expresa en grados los siguientes ángulos que están en radianes. Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo se expresa este ángulo? 5 pi tercios está en radianes, lo vamos a expresar en grados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar pi por 180. Eso es igual a 5 por 180 dividido 3. Realizo la operación y lo que me dé. Ahí está ya expresado en grados. El ejemplo B. Vamos a expresar el ángulo 2pi en grados. Entonces reemplazo a pi por 180, sería 2 por 180. Eso me da 360 grados. Ejemplo C. 3 pi cuartos. Entonces lo mismo, reemplazo a pi por 180. O sea, 3 por 180 dividido 4, resuelvo eso y me da 135 grados. O sea, multiplico 3 por 180 y divido en 4 y me da 135 grados. D. El ángulo 3 pi medios. 3 por 180 dividido 2. Multiplico 3 por 180 y divido en 2 y me da 270 grados. Entonces aquí están expresados en radianes y los pasamos a grados. Ejemplo 2. Expresa en radianes los siguientes ángulos que están en grados, o sea, el caso contrario. Cuando están en grados, ¿cómo hago para expresarlos en radianes? El ángulo de 20 grados. Entonces, para expresarlo en radianes, multiplico 20 por pi radianes y divido entre 180. Entre todos ellos, en todos los ejemplos hay que hacer lo mismo. 20 por pi radianes divido 180. Simplifico. Aquí simplifico y me da un noveno. O sea, pi novenos radianes. Pi sobre 9 radianes. Porque al simplificar esto me da arriba 1, por pi me da pi. Y aquí da 9. Ejemplo número 2, 120 grados. Entonces igual.
multiplico 120 por pi radianes y divido entre 180. Siempre se multiplica por pi radianes y se divide entre 180. Esto es una regla de 3 simple. Simplifico y al simplificar me resulta 2 pi sobre 3 radianes. O sea, 2 pi tercios. El ejemplo C. Tengo 108 grados. Lo voy a expresar en radianes. Entonces, 108 por pi radianes sobre 180. Lo mismo, simplifico al máximo. Todos sabemos simplificar. Y me queda entonces que me da 3 pi sobre 5 radianes. El C dice 75 grados expresado en radianes. Sería 75 por pi radianes dividido 180. Simplifico también. Y eso me da 5 pi sobre 12 radianes. Bueno, ahora sí vamos a ver lo que son las funciones trigonométricas. Se aplica en un triángulo rectángulo. Sabemos que el triángulo rectángulo es el que tiene 90 grados. Aquí lo tenemos. O sea, aquí está el ángulo de 90 grados. Aquí está señalado. Y los otros dos ángulos son ángulos agudos. Entonces, en este triángulo es muy importante que se distinga cuáles son los catetos, cuál es la hipotenusa y que manejemos el teorema de Pitágoras. Entonces sabemos que en Pitágoras H representa la hipotenusa, cateto opuesto, o sea, la 6 y la O, cateto adyacente, la 6 y la A. Ahora dirán, ¿cuál es el cateto opuesto? Depende del ángulo. Si yo me ubico aquí, o sea, si nos damos cuenta, los ángulos los estamos expresando con letras griegas. Alfa y beta. Podemos darle otro nombre o utilizar A, B o C, no importa. Entonces, si yo me ubico en el ángulo alfa, el cateto opuesto es el que queda acá al frente. ¿Sí? El cateto adyacente respecto al ángulo alfa es el que queda pegadito allá al lado. Entonces, es muy importante que se distinga cuál es el cateto opuesto, o sea, en qué ángulo estoy trabajando y cuál es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Se sabe siempre que la hipotenusa es el lado que queda al frente del ángulo de 90 grados. Siempre la hipotenusa queda al frente. Esta es la hipotenusa. Y los catetos sí depende del ángulo que se esté trabajando. Si me ubico en el ángulo beta, yo digo el cateto opuesto para el ángulo beta es este de acá. ¿Sí? El cateto adyacente para el ángulo beta sería este de acá. ¿Sí? Cateto adyacente AB, cateto opuesto BC. Para el ángulo alfa el cateto opuesto es AB, aquí tenemos cateto opuesto es AB y el cateto adyacente es BC para el ángulo alfa. Pero si nos ubicamos en el ángulo beta, entonces el cateto opuesto para el ángulo beta es BC y el cateto adyacente es BA o AB. Siempre la hipotenusa es el lado que queda al frente del ángulo 90 grados. Ahora sí, entonces vamos a definir las funciones trigonométricas. Esto es muy importante que se grabe de una vez. ¿Sí? En el triángulo rectángulo tengo que ubicar cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente, cuál es la hipotenusa para determinar la función. Si eso no está claro, pues hay dificultad. Entonces, si voy a buscar en el ángulo alfa, voy a buscar las funciones trigonométricas. Yo digo, seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Si voy a calcular coseno del ángulo alfa, estamos en este mismo ángulo, es cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y esto hay que aprendérselo, no hay de otra manera sino memorizarlo. Entonces ya tenemos seno y tenemos coseno. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, la tangente es muy importante porque eso ayuda para calcular ángulos y todo eso. Entonces, la tangente de este ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente. La cotangente es lo contrario de la tangente.
sea, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante es hipotenusa sobre cateto opuesto, como si fuera lo contrario del coseno, ¿sí? La secante, hipotenusa sobre cateto opuesto. La cosecante es lo contrario del seno, o sea, la hipotenusa sobre cateto opuesto. Estas son las funciones que vamos a evaluar en la experiencia de afianzamiento, es muy importante sabérselas. Por otro lado, los ángulos cuando se suman y dan 90 grados se llaman ángulos complementarios. Entonces, sabemos que en un triángulo siempre la suma de los ángulos internos da 180 grados. Entonces sabemos que como en el triángulo rectángulo este mide 90, este de acá, los otros dos, alfa y beta, sumarían los dos 90 grados para que 90 y 90 me dé 180. Entonces son complementarios cuando al sumarse dan 90 grados. Ejemplo 3. Me presentan este triángulo y esto es muy importante que lo identifiquemos. Me dan el triángulo, me dan unos datos y me piden que calcule las funciones trigonométricas en el triángulo. Entonces, aquí sabemos que tenemos los dos catetos. El cateto B que vale 3 centímetros y A que mide 4 centímetros. Si se dan cuenta, si este ángulo es A, su cateto opuesto se representa por A minúscula. Este es A mayúscula y este es A minúscula. Si este es el ángulo B, el cateto que queda opuesto es B minúscula igual a 3. Y aquí el ángulo C mayúscula, la hipotenusa es C minúscula. Recordamos de grado noveno que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, C a la 2 es igual a A la 2 más B a la 2. Entonces, en base a eso, vamos a buscar la hipotenusa, que no está. Entonces, ya sabemos que A vale 4 centímetros, B mide 3 centímetros y vamos a buscar C. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Ya sabiendo cuánto mide a, cuánto mide b, lo reemplazamos. Digo, c al cuadrado es igual a al cuadrado, entre paréntesis coloco 4 centímetros al cuadrado, más b cuadrado. Como sabemos que b mide 3 centímetros, entonces 3 centímetros elevados al cuadrado. Elevamos al cuadrado, 4 por 4 me da 16, 3 por 3 me da 9 y me da centímetros al cuadrado ambos. 16 centímetros cuadrados más 9 centímetros cuadrados. Al sumar 16 centímetros cuadrados más 9 centímetros cuadrados me da 25 centímetros cuadrados. O sea, la hipotenusa al cuadrado me da 25 centímetros cuadrados, pero necesito la hipotenusa sin elevar al cuadrado, entonces saco raíz. C es igual a la raíz cuadrada de 25 centímetros cuadrados, de tal manera que C es igual a 5. Entonces ya encontré la hipotenusa. Entonces ya teniendo los dos catetos, teniendo la hipotenusa, vamos a calcular las funciones. Entonces, el seno del ángulo A, aquí tenemos el ángulo A, dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí tengo 4 centímetros sobre 5 centímetros y eso me daría 4 quintos. Ese es el seno del ángulo A. Fíjense que me ubico acá, cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, coseno del ángulo A. Coseno del ángulo A es cateto adyacente, el que queda pegadito al ángulo, sobre la hipotenusa. O sea, 3 dividido 5. Me da 3 quintos. Tangente del ángulo A. O sea, la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto sabemos que es 4 y el cateto adyacente es 3, me daría tangente de A igual a 4 tercios. La cotangente de A es lo contrario de la tangente, me daría cateto adyacente que es 3 sobre cateto opuesto. O sea, estamos trabajando el ángulo A, tenemos que mirar el cateto adyacente del ángulo A. La secante es igual a la hipotenusa sobre cateto adyacente. Secante de A es igual a la hipotenusa que es 5 sobre cateto adyacente que es 3. Daría 5 tercios.
Y la cosecante de A es igual a la hipotenusa sobre cateto opuesto, o sea, igual a 5 dividido 4. Ahí tenemos entonces las 6 funciones trigonométricas en este triángulo rectángulo. Ahora vamos a trabajar el ángulo B. O sea, hemos hallado las funciones para el ángulo A, vamos a buscar las funciones para el ángulo B. Si nos damos cuenta aquí, el cateto opuesto cambia y el cateto adyacente también. La hipotenusa sí sigue siendo la misma. Entonces, si estoy aquí ubicada en el ángulo B, digo el seno de ángulo B es igual al cateto opuesto, que es 3, sobre la hipotenusa, que es 5. El coseno del ángulo B es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, 4 dividido 5. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, 3/4, o sea, 3 dividido 4. La cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea, 4/3, lo contrario de la tangente. La secante de B es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, o sea, 5 dividido 4. La cosecante de B es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, o sea, 5 dividido 3. Y aquí tenemos ya las funciones para el ángulo B. Ejemplo número 4. Dice, calcula las funciones trigonométricas teniendo en cuenta el triángulo rectángulo. Entonces aquí también de nuevo me dan B, me dan la hipotenusa, no se conoce este otro cateto. Y me recuerdan el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, primeramente vamos a hallar el cateto que nos hace falta. Entonces, A no se conoce, B es igual a 5 y C es igual a 3. Escribimos Pitágoras y reemplazamos los valores. La hipotenusa al cuadrado, o sea, 13 centímetros elevado al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, que es 5 centímetros elevado al cuadrado. Resolvemos esto. 13 por 13 me da 169 centímetros cuadrados, es igual a al cuadrado más 5 por 5, 25 centímetros cuadrados. Aquí vamos a buscar A, entonces toca despejarlo, dejarlo solito. Entonces 169 centímetros cuadrados, este 25 está positivo, pasa a la izquierda a restar, menos 25 centímetros es igual a al cuadrado. Resuelvo la resta, 169 centímetros cuadrados menos 25 centímetros cuadrados me da 144 centímetros cuadrados y eso es igual a A al cuadrado. Necesito A sola, entonces saco raíz en ambos lados y me queda que A es igual a la raíz cuadrada de 144 centímetros cuadrados. Al sacar raíz me da que A es igual a 12 centímetros. Entonces ya encontramos el valor de ese cateto que nos hacía falta. Entonces ya teniendo A, teniendo B, teniendo C, voy a buscar las funciones trigonométricas. Seno de A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Estamos ubicados aquí en el ángulo A. Cateto opuesto es 12, la hipotenusa es 13, entonces me da 12 dividido 13. Coseno de A. Coseno de A es igual a cateto adyacente, el que queda pegadito, sobre la hipotenusa, o sea, 5 dividido 13. La tangente de A, de este ángulo, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es 12 y el cateto adyacente es 5, o sea, 12 dividido 5. La cotangente es lo contrario, entonces sería cateto adyacente, que es 5, sobre cateto opuesto, que es 12. Quedaría 5 doceavos. La secante de A es igual a la hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa es 13 y el cateto adyacente de A es 5. Me daría 13 dividido 5. La cosecante es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Sería la hipotenusa, que es 13 dividido 12. En la experiencia de afianzamiento, resuelve los ejercicios propuestos en el formulario y envía los procedimientos al correo de la docente. Muchas gracias.